9 de la mañana, segunda hora de este programa de la Radio Libre, que se transmite por la 101.1 FM Radio Libre Negro Primero. Yo siempre en los cierres de programa acostumbro traer un invitado. Hoy, con este invitado, quiero hacer un análisis de la situación país que Venezuela después del 3 de enero, después del bombardeo. Pero antes, yo voy a felicitarlo porque está cumpliendo años. Él es clandestino hasta con la edad. Él siempre ha sido un hombre clandestino. Está con nosotros aquí el compañero Juan Contreras, de la coordinadora Simón Bolívar, de la Radio Al Son del 23, activista social de años luces, hermano. De los que se han mantenido firmes, pros en este proceso, no nada más aquí en Latinoamérica, y en toda Latinoamérica, porque lo conocen todas las organizaciones sociales en todos lados. Juan, buenos días. Muy buenos días, Osvaldo. Muchísimas gracias por la oportunidad para intercambiar y, bueno, muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio Negro Primero y, por supuesto, a los que sintonizan tu programa a esta hora. Juan, Venezuela después del 3 de enero. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo es la coyuntura política nacional e internacional? Bueno, una pregunta bien compleja en estos momentos, pero pudiésemos decir eso, es una situación compleja para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Yo creo que el análisis debe partir, ¿no? Estamos en una guerra, eso hay que decirlo, estamos en una guerra, así haya gente que no lo entiende o que trata de... Hay gente que dice que aquí no hay guerra, que no está tranquilo. De no entenderlo. Bueno, aquí hay una guerra híbrida desde hace rato, una guerra, como dicen ellos, con todo. Hay una guerra multiforme, hay una guerra que fue lo que se nos aplicó a partir del día 3 con la intervención y la invasión a Venezuela, que se llama doctrina de guerra multidominio y mosaico, que ahí se aplicó, digamos, los tres elementos fundamentales de esa doctrina de guerra. Tiene que ver, una, con la tecnología, dos, tiene que ver con la información y tres, tiene que ver con la coordinación. Y desde el 2014 se habla de esta doctrina y se ha puesto en práctica. ¿Dónde la pusieron en práctica? Bueno, hace poco cuando atacan Irán. El elemento de la tecnología tiene que ver con los drones, tiene que ver con la robótica, con todos esos adelantos tecnológicos que llevan a cabo los Estados Unidos en ese sentido. Ellos en cada experiencia de guerra o cada cierto tiempo sacan una doctrina para hablar, pues, y dirigir su política exterior, algo así como ellos han definido en algún momento el garrote y la zanahoria, ¿no? Sí, señor. Hay un momento de dialogar y de eso, y un momento de imponerse por la fuerza, es lo que han tratado de hacer. El elemento tecnológico, te decía, tiene que ver con los drones, la robótica, adelanto tecnológico. El segundo de la información, lo vivimos y lo estamos viviendo, es parte de la guerra de desinformación que hay. Es lo que muchos llaman un fake news. Y la guerra cognitiva. La guerra cognitiva también forma parte de eso, y de parte de lo que son la guerra psicológica, ¿no? Y en el terreno, cómo ellos nos bloquearon marítimamente, cómo nos bloquearon aéreamente, más el bloqueo que teníamos, las sanciones, más de 1040 sanciones contra Venezuela, conforma un escenario, por supuesto, de guerra. Y el tercer elemento de la coordinación tiene que haber, ellos cambiaron del tema de los mercenarios, el tema de empantanar al ejército norteamericano en operaciones, en agresiones directas para no verse en eso. Bueno, siguen siendo los mismos mercenarios, pero ahora los llamados contratistas, siguen siendo mercenarios. Aquí aplicaron la Delta Force con otra fuerza de la CIA, que son fuerzas especiales en combinación, en coordinación,
mar, aire, tierra, fue espacio. Un comando especial, o sea, fue como que una selección, un Dream Team, un equipo del FBI, de la DEA, del ejército, como una cosa que hicieron así más o menos. Claro, ¿verdad? que es lo mismo que hicieron en Irán, o sea, fueron y asesinaron a los científicos, fueron y asesinaron al Estado Mayor, que diría la Fuerza Armada de Irán, atacaron a la Guardia Republicana, es decir, son operaciones quirúrgicas que si tú vienes a ver cómo la información, cómo ellos a través de las redes sociales fueron haciendo un escenario para dársela. Yo creo que todos los que siguen las redes sociales vimos durante más de 3 meses lo que se decía, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Un comando de los CIA con 20 CIA, cómo llegan a Caracas, me imagino que tú lo viste. O sea, todo lo fueron diciendo poco a poco, a cuenta gota, pero lo estaban diciendo. Entonces, un primer elemento que tenemos que tomar en cuenta es que estamos en una guerra, ¿no? Y esa guerra se aplica en varios escenarios. Es la guerra cognitiva, es la guerra de información, es la guerra de la mentira a través de las redes, que hace una especie de ablandamiento. Eso que conocimos después o en el marco después de la Segunda Guerra Mundial, los aviones pasaban, ametrallaban, soltaban bombas y luego entraba la infantería. ¿Para qué? Para ablandar. Hoy las operaciones psicológicas hacen ese papel, crean el miedo, crean la incertidumbre y eso produce una especie de crisis en la gente. ¿Y tú crees que ablandaron a la población venezolana con métodos de bombardeo mediático, ese tipo de cosas? Claro, ¿hay un ablandamiento de la población? Por supuesto, todo eso se combinó porque son digamos, trabajan con un manual y ese manual va diciendo paso a paso lo que hay. Lo otro que hay que decir, y yo creo que hay que ser responsable en ese sentido, es que sufrimos una derrota desde el punto de vista militar, pero hay que decirlo desde el punto de vista táctico. Claro. Es decir, nosotros perdimos, como decir, una batalla, pero no perdimos la guerra, ¿no? Es decir, tenemos una agresión que nos permite en este momento, por lo menos, repensar lo que hay que hacer y recomponer en ese marco nuestra fuerza, ¿no? Otro elemento, bueno, el tema del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Son parte de lo que hoy estamos viviendo, y cuando digo el tema de que nos infringieron una derrota táctica, quiero decir con que el escenario cambió a partir de ese momento, ¿no? Y cómo cambia ese escenario. Hoy vemos, bueno, la reforma de la ley, muchas de las cosas que se están haciendo son producto de esa agresión, de esa intervención, de esa invasión, y por supuesto hoy estamos con una pistola en la cabeza, negociando la posibilidad de poder subsistir en este marco. Entonces observamos, ellos tienen un plan, que ese plan lo han dividido en 3 fases. La primera fase tiene que ver, ellos hablan abiertamente de evitar el caos, y yo creo que ahí coincidimos, o sea, coincide el enemigo y coincidimos nosotros, porque hemos estado trabajando para estabilizar el Estado y el gobierno, porque no conviene el caos, hay que mantener el gobierno. Ok, pero fíjate esto, que me llama la atención algo allí, evitar el caos. En época de Hugo Chávez, el 11, 12, 13 de abril, Chávez fue secuestrado de igual manera. Hubo una insurrección popular. ¿Por qué ahorita no hubo una insurrección popular con el secuestro de Nicolás Maduro por parte del gobierno norteamericano? ¿Por qué la gente no salió a la calle? ¿Qué pasó allí? Son dos escenarios diferentes. El 11 de abril consigue a nuestro pueblo con un anhelo, con una esperanza y con una conexión emocional que había establecido el comandante Chávez con su discurso, con su actuación, que las conocimos desde el mismo 4 de febrero. Por cierto que en estos días se cumplieron los 34 años del 4 de febrero, ¿no? De la insurrección cívico-militar del 4 de febrero. Es decir, ese famoso por ahora caló tanto
en nuestro pueblo, en un país donde nadie se había responsabilizado por nada de lo que sucedía, ni por los muertos, ni por la represión, ni por las víctimas, ni por el tema económico, por el desastre que había. El comandante Hugo Chávez en unos pocos segundos, en menos de 30 segundos, se dirigió y se responsabilizó por la operación y por los muertos, cosa que nadie había visto. Chávez, bueno, salió de la cárcel, todo ese cuento que sabemos, y ese 11 de abril del 2002 conseguía un pueblo unido, con una expectativa alta, y bueno, vimos las imágenes, señoras llorando, yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez regrese, gente aferrada a las rejas en el Palacio de Miraflores, pidiendo que Chávez regresara. Ahí se veía a un hombre robusto, gordo, llorando, botando lágrimas, y así sucesivamente. Yo creo que hay una diferencia. Este momento, han pasado 27 años, la gente cree que, o se le ha olvidado, que la agresión imperial es nada más el 3 de febrero. No, es que tenemos 27 años bajo el acecho de la ultraderecha fascista venezolana, sí, y del imperio norteamericano. O sea, ahí tenemos un golpe de Estado el 11 de abril del 2002, el paro petrolero, la huelga general, las guarimbas entre 2014 y 2017, que dejó daños materiales, víctimas, víctimas dentro de, o sea, de los muertos, pues, que costó eso. Luego en el 2018, el 6 de agosto, el 7 de agosto, el ataque con drones contra el presidente Nicolás Maduro. En el 19, la operación Gedeón, y ahora el 3, pero todo eso ha sido acompañado de bloqueo, de sanciones coercitivas y unilaterales, bloqueo económico, el ataque a nuestra moneda. Es decir, los 27 años que lleva el proceso, pues lo lleva en el marco de una agresión de esta naturaleza, digamos, bajo el enemigo número 1 de la humanidad, y acompañados del enemigo número 2, el imperio norteamericano y el Estado sionista de Israel, que hoy imponen y marcan, digamos, la política exterior en el mundo. O sea, que lo que ellos quieren agarrarse lo toman. Ahora, el 3 también nos toma, y hay que decirlo, con un pueblo también agredido, pero también con mucha, digamos, carencia, pues, desde el punto de vista, o sea, la agresión, y eso hay que decirlo, porque a veces la gente se confunde, y quienes quieren pescar en río revuelto, miran lo que están diciendo no, yo creo que de un 100%, por lo menos el 80% tiene que ver con las medidas de ataque que nos ha hecho el imperio, lo que acabo de nombrar, el bloqueo, el ataque a la moneda, la guerra híbrida, la guerra cognitiva, y que culmina con eso. Toda esa parte le ha pegado a nuestro pueblo, el tema del salario, el tema de adquirir los productos de la cesta básica, y creo que hay un 20% que tiene que ver con los propios errores, que no es malo reconocer los errores, y el tema de la corrupción. Eso nos consigue en un momento, digamos, delicado del proceso. Sin embargo, yo creo, no lo veo tampoco tan así, es que no, que la gente no salió. Yo creo que el pueblo salió. Yo creo que el pueblo salió, quizás no salió como salió el 11 de abril, pero los sectores populares se movieron. Bueno, claro, es decir, no es para menos, un bombardeo, no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier cosa, pero aún más allá del bombardeo, a las pocas horas, la gente empezó a movilizarse, la gente empezó a llamar. Es que no vimos esa movilización, porque yo creo que todos internalizamos. Primero, el artículo 326, que nos habla de la corresponsabilidad, ¿no? El tema de la seguridad de la nación tiene que ver también con la corresponsabilidad de nuestro pueblo. Ese primer elemento. Segundo, ese llamado a la unidad cívico-militar. Y un tercer elemento tiene que ver con el control territorial. Yo creo que cada quien ocupó sus posiciones para el control territorial. Es decir, si el enemigo penetraba, por supuesto que iba a haber combate en los barrios, iba a haber combate en la zona, iba a haber una resistencia. Por supuesto que todo el mundo quedó impactado en esa primera de cambio. Yo creo que la prudencia que hubo, no la podemos achacar que la gente no salió. Yo creo que la gente salió, yo creo que la gente se llamó. Después, yo te digo, a los pocos minutos de haber sonado los 2 bombazos que
que atacaron al cuartel de la milicia, todo el mundo empezó a llamar. Yo empecé a llamar, una de las primeras cosas que hice fue llamar hacia afuera a una gran cantidad de amigos de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Brasil, Italia, a Radio Gráfica, a todos, informando lo que está pasando. Creo que era lo primero. Y lo segundo, recomponernos, porque si algo hemos hecho estos años, bueno, es formarnos para momentos como estos de complejidad. Uno se la tomó en serio. Por ejemplo, el caso de nosotros, yo me fui a hacer una maestría en seguridad de la nación, me pasé 4 meses y medio haciendo el curso de oficial y obtuve el grado de oficial de reserva, de teniente, comenzando, y así como lo hice yo, lo hizo mucha gente que entendía que esto iba a pasar. Es decir, hay gente que dice que no, aquí no iba a pasar nada. Nadie mueve, y una potencia como los Estados Unidos gasta un realero 3-4 meses bloqueando unas costas para no hacer nada. Además que es una operación desde el punto de vista riesgoso y costosa, sí, desde el punto de vista económico. Juan, fíjate, aquí los usuarios están preguntando, y yo te iba a hacer esa pregunta también. Mucha gente se está preguntando, ¿a quién le conviene esa tranquilidad, esa pasividad, digamos pasividad en el sentido en cuanto a la entrega de los recursos, la reforma de la ley de hidrocarburos, mantenerse en tranquilidad? Hay sectores que aseguran, por ejemplo, que esa pasividad le conviene porque es parte de la negociación que existe entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano para estar tranquilos con la cuestión del petróleo. Nicolás Maduro, por otra parte, días antes del secuestro de Nicolás Maduro, del atentado contra Venezuela, decía que si él le sucediese algo, si lo asesinaban, si lo llevaban preso, si cualquiera de esos escenarios, si a él le sucediese algo, él llamaba a una insurrección popular en el país, a una huelga general. ¿Por qué no se dio esa orden? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué pasa allí? Más o menos, ¿cómo lo ves tú? O sea, tu punto de vista. Es que al principio te estaba explicando y ahí cortamos eso. Tiene que ver eso que pregunta la audiencia y preguntas tú también. Te decía, ellos trazaron un plan que está dividido en 3 fases, ¿no? La primera te decía que ahí coincidimos, tanto ellos como nosotros. Es decir, hay que ganar tiempo, y ese tiempo tiene que ver, para nosotros es vital el tema de la estabilidad del Estado y del gobierno. Afortunadamente conservamos el gobierno y eso nos permite recomponer nuestra fuerza en este marco. Ellos hablan de estabilidad. No hay que olvidarse que Trump, montándose en el avión, dice hay que recordarse de Irak. No quieren que pase lo que pasó en Irak. En Irak bombardearon. Crearon una matriz de opinión que Irak tenía armas de destrucción masiva, y esas armas de destrucción masiva eran un peligro para la humanidad, y bajo ese argumento destruyen Irak. Pero la situación se les puso tan difícil que luego en el terreno no pudieron sostener a Irak, tuvieron que salir de Irak. Es decir, sus planes se le complicaron más allá de lo que ellos previeron. Ellos no quieren que se le presente. A nosotros nos conviene la estabilidad en el sentido de evitar. Aquí tú no viste ninguna marcha de la oposición. Los que celebrarían encaletados en sus casas. Y en las redes sociales. Y en las redes sociales, que son muy buenos para pelear por ahí. Los que estaban afuera, es decir, los antipatriotas, los antivenezolanos, que se alegraron de que hubo una agresión. El segundo elemento de ellos en ese plan tiene que ver, y lo dicen abiertamente por la calle, que a partir de ahora las negociaciones van a ser con las empresas estadounidenses, con las empresas de petróleo estadounidenses y con Occidente, y que no va a haber petróleo, digamos, ahorita para Rusia, para China, para Irán, y 0 petróleo a Cuba, ¿no? Hay que recordarse que en diciembre de 2025... Eso están diciéndolo los gringos. Claro. Ok, pero entonces, ¿quién decide sobre el petróleo de Venezuela? ¿Los gringos o los venezolanos? Los venezolanos, pero es que tenemos que decirlo. Yo te decía, estamos en una guerra. Venezuela fue invadida y agredida en ese momento,
y hoy un poco lo que estamos viendo de las actuaciones son las consecuencias de eso. Estamos negociando con una pistola en la cabeza. Yo creo que se está tratando de ganar tiempo como están tratando de ganar tiempo ellos, porque el tercer elemento de ese plan tiene que ver con la transición, y la transición para ellos son unas elecciones que han previsto en principio hacerla en 1 año o año y medio. Yo pienso que van a acelerar los tiempos. Ahora, lo que nosotros debemos, digo yo, como pueblo, como movimiento popular, que nos permite a nosotros opinar de esa manera. Bueno, primero que estos 27 años hemos estado rodilla en tierra con el proceso, hemos sido leales a este proceso. Lo otro, que como venezolanos tenemos derecho a opinar, pero más allá de opinar, hemos estado en todos los momentos importantes de este país. El 11 de abril estuvimos ahí en la calle, el 4 de febrero estuvimos aquí en la calle. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso nuestro, y hay una persona todavía viva que puede afirmar lo que yo estoy diciendo, ese 4 de febrero subimos a hacer el santo y seña al comandante Hugo Chávez, Freddy Parra, que ya no está físicamente con nosotros, Albert Reverón y mi persona. El 27 de noviembre estuvimos ahí en la calle. El 29 de julio, al día siguiente del 28, el famoso día después estuvimos en la calle, y ahorita el 3 estuvimos en la calle. Yo creo que hubo gente que no estuvo. Ahora, esa es la moral que tenemos para poder opinar como venezolanos y para poder opinar en el marco del proceso. Todo esto que se está pasando, el tema de la reforma, el tema de manejar, bueno, tiene que ver con esas son las consecuencias de eso. Te decía, nos infligieron una derrota militar táctica que ha marcado esta parte de este escenario. Ahora, ¿estamos perdidos? Yo creo que no. Yo creo que hay 2 elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Uno, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia nombra a una presidenta encargada, que en este caso es la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Y la Constitución establece precisamente que es la vicepresidenta quien le corresponde tomar el cargo, como pasó con el presidente Nicolás Maduro cuando era vicepresidente, claro, y asumió. Ahí había una falta absoluta. Correcto. El artículo 233 te habla de la falta absoluta y de una falta temporal. ¿Y cae ahorita? Espérate, en la decisión en el tribunal dice que ella es la presidente, pero no habla de marco de tiempo. Es la presidenta encargada, pero no habla del marco de tiempo. Entonces nosotros hoy, interpretando la ley, podemos decir, hay una falta temporal forzada. ¿Forzada por qué? Porque es que el presidente fue secuestrado. Entonces, tú me pudiste decir entonces que el presidente, aunque está secuestrado, eso lo tenemos claro, todos lo tenemos claro, que el presidente está secuestrado, se lo llevaron, una violación a la soberanía y todo esto. Entonces, hay una continuidad entonces del periodo por parte de Delcy Rodríguez, o toca los 90 días. No, porque te estoy diciendo que el Tribunal Supremo de Justicia establece, pero no dice tiempo. Y lo otro es que nuestra Constitución no contempla, pero realmente hay que interpretar la ley en el marco que se hace la sentencia, entendiendo que es una falta temporal forzada, porque tú dices ahorita, no, todos lo sabemos, sí, pero hay que decirlo, el presidente fue secuestrado. Bajo ese argumento no podemos nosotros hacer elecciones ni a corto ni a mediano, claro, porque nuestra Constitución establece que el lapso presidencial es de 6 años. Pero fíjate, entonces ahí el problema lo tienen ellos. Ahí viene la discusión. Ahorita vamos a una ley de amnistía, se va a aprobar la ley de amnistía. Van a liberar todos los presos. Eso va a suceder. Cuidado, es un punto de vista personal. No estoy diciendo que esto vaya así, no estoy diciendo, no, cuidado con esto. No lo vayan a malinterpretar. Yo creo que viene esa parte, la ley de amnistía y todo lo demás. Hay un boom mediático, los presos políticos, van a liberar a todos los presos políticos, los liberan, ok. ¿Qué viene después de los presos políticos? Van a pedir elecciones.
Van a pedir elecciones, van a pedir elecciones, van a pedir elecciones. Están intentando calentar las calles, están intentando movilizar a la gente. Okay, ellos están en su derecho democrático, okay, de pedir elecciones, de pedir la libertad de sus presos políticos, que por cierto he fijado posición referente a lo de los presos políticos, porque también hay un montón de compañeros judicializados, casos de dirigentes sociales, de dirigentes campesinos que no son de la derecha, que son líderes sindicales, que son líderes obreros, que son líderes que han luchado por las tierras, que han denunciado la situación, en el caso, en el interior de Venezuela, compañeros que han asesinado a dirigentes campesinos, que han sido asesinados dirigentes campesinos, y hay judicializada a mucha gente. Bueno, nosotros estamos exigiendo que liberen también a esos compañeros, que sean incluidos dentro de la ley de amnistía. Eso por esa parte. Juan, hay una situación que es importante recalcar allí y discutirla, y quisiera conocer tu punto de vista de lo que tiene que ver con la participación del poder popular en estas leyes. Caso de la ley de hidrocarburos, caso de la ley del trabajo que se está planteando. Bueno, eso se venía ya discutiendo desde estando Nicolás, cuando se estaba haciendo la constituyente obrera, la participación. Todos estamos exigiendo que no sea nada más con los sindicatos que están adscritos al PSUV, que participen todos los sectores sindicales, todos sin excepción, porque viene una reforma de la ley del trabajo. Cosa que viene pidiendo el empresariado, cosa que viene pidiendo Fedecámara, cosa que viene pidiendo, imagínate, el representante de Venezuela en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, no es un sindicalista, no es un activista social de los trabajadores, es Jorge Roy, representante de Fedecámara. Entonces, ya va, ¿quién me representa a mí como trabajador? Jorge Roy, ante la Organización Internacional del Trabajo, un empresario. Un elemento de la derecha, un elemento que ha pedido la violación de la Constitución, que ha pedido golpe de Estado, que ha pedido cualquier cantidad de cosas. Ah, que le bajó 2. Ok, le bajó 2. Pero yo no me siento representado con Jorge Roy para una reforma de la ley de trabajo. Que Jorge Roy, como empresario, debe sentarse con los trabajadores a discutir la nueva propuesta de ley de trabajo, es válido. Que estén los empresarios, que estén los cuadros medios, que estén los emprendedores, que esté todo el mundo. Pero aquí están proponiendo una ley del trabajo, pero discutida nada más con unos sectores. Y entonces ahí es donde yo digo, ahorita hay una discusión suave, bien, pero cuando nos intenten quitar la ley del trabajo, ¿estará todavía esa luna de miel? ¿Se mantendrá esa luna de miel? Por supuesto que no, porque ahí es donde están las contradicciones. Por eso te estoy hablando del tema de la transición, cómo la ven ellos y qué es lo que no, y ahí te estoy diciendo la posición de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una sentencia. Y además de la sentencia, nuestra Constitución establece que el periodo presidencial es de 6 años. El presidente no se fue de vacaciones, el presidente no está muerto, no es el caso del comandante Chávez, que lamentablemente falleció. Aquí el presidente está en el ejercicio de funciones, lo secuestraron. Es un prisionero político, como el mismo presidente se declaró, porque el tema de fondo es político, porque ahí se les cayó la narrativa del cuento del cartel de los soles, se les cayó la narrativa que ellos no venían, como decían ellos, a derrocar el régimen, que eso no era la intención, pero eso fue la intención de ellos, y ahí vamos al origen del conflicto, cómo destruir al Estado-Nación bolivariano, ¿no? Para ellos que darle paso al tema de la globalización y de la política neoliberal, que lo pudiésemos describir también entre el tema de la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana, ¿cuál se impone? O dependencia y soberanía. Esos son los temas que están sobre la mesa. Con respecto al tema de la ley, de la amnistía, yo creo que es válido. Es más, creo que eso se debió hacer en un momento... Sí. Antes de esto, para bajar de esa tensión que estaba ahí, porque de esa cantidad de gente, de esos 2.000 que estaban, ponte el tema del 28, bueno, ahí agarraron a mucha gente inocente que estaba mal parada, sí. O que tiró una piedra, o que creyó que era su momento, y que esos debieron soltarlos, porque esa gente tiene familia, primos, amigos, compañeros de estudio, los que estudian o de trabajo, y eso hace un daño, digamos, que ataca, pues lo utiliza la derecha para atacar el tema de los derechos humanos. Cuando los líderes que convocaron precisamente a esas actividades, ninguno fue detenido. El caso de la señora Machado. Claro.
y estuvieron aquí. Y estaban tranquilos caminando por las calles. Había condiciones, no había condiciones, eso es otro tema. Pero creo que eso se debió desmontar para que empezara un proceso de bajar las tensiones en ese sentido. Ahora, más allá de eso, yo creo que ese periodo que se está estudiando allí entre el 98 y el 2026, que es el periodo que se gana la elección el 6 de diciembre del año 98, en el 99 vamos a constituyente hasta ahora, ese periodo ha sido un periodo de agresión, como lo decía, los 26 años que tenemos, los 27 años que tenemos en el marco del proceso han sido de agresiones de la ultraderecha, del fascismo como ha crecido, y hay ejemplos. Hay el tema de Pérez Venta con la señora que asesinó, está el compañero que por ser negro y pensaron que ellos que eran chavistas, Orlando Figuera, bueno, fue quemado. Es decir, hay toda una actuación. A mí me preocupa de esto, es que debe haber por alguna normativa, por alguna ley, que ahí entren todos. Creo que tú mismo lo decías ahorita. Porque ¿qué ves tú por las redes en este instante y cuál es el discurso de la ultraderecha? Es contra el movimiento social, es contra el movimiento popular y revolucionario que, digamos, en una palabra que no tiene nada que ver con lo que se trata de expresar, pero que la han criminalizado. Nosotros en este momento somos un colectivo de opinión que estamos aquí conversando, entonces esa palabra la han criminalizado. Los colectivos. ¿Qué son los colectivos? Bueno, es el trabajo social, son los consejos comunales, son las comunas, son todas las formas organizativas que hay en el barrio, en la comarca, los obreros, los estudiantes, que tenemos los diferentes sectores que conformamos el campo popular y revolucionario venezolano, que estamos organizados. Entonces, tú ves que ahora que pareciera que ¿cómo es? Vamos a soltar a todo esto y no va a haber nada que respalde al campo popular, porque cuando revisas las redes, todo parece que lo que está pasando ahora es culpa de los colectivos. Entonces están criminalizando a los colectivos, y todos sabemos, en carne propia por lo menos, que cuando se hace toda esta política de descrédito contra ciertos sectores o contra una persona en particular, luego viene la represión. Entonces, no vaya a pasar que si hay un cambio de viraje en este momento, quienes vayan a pagar estos 26 años, entonces son los colectivos. Entonces, creo que debemos apuntar a que sea una ley donde estemos enmarcados todos los venezolanos y venezolanas en principio de este periodo y de este proceso que arranca del 98 al 26. Por lo menos debe estar contemplado, porque nosotros nos vimos obligados a defendernos en el marco de una agresión de 27 años de sectores fascistoides, que hoy entonces piden amnistía, hoy piden libertad. Por ejemplo, ellos hablan del helicoide. Yo pudiese decir, y no lo digo con jactancia porque ahí uno bajó la guardia, pero nosotros inauguramos el helicoide en la DC cuando eso era cemento, y ahí nos mantuvieron días. De hecho, hoy yo sufro del tema de los pulmones, y creo que tiene que ver con eso, o sea, tragarse ese olor a cemento y dormir en el cemento puro días metido en unos cuarticos. Entonces, nosotros en ese tiempo denunciamos el tema de la represión, pero no nos poníamos a llorar como esto. Entonces, esto dan golpe de Estado, violentan las leyes, no respetan las normativas, no reconocen al presidente, y entonces si se someten a las leyes porque rompieron las leyes, entonces son unos bebés de pecho. Eso no pasó con nosotros cuando nos metían preso a cada rato por diferentes razones. Se inventaban a veces hasta cosas que no eran ciertas para meternos ahí. Pero nosotros nunca estuvimos llorando, ni pidiendo una invasión al país, ni participamos de ataques a los presidentes que están en ese momento. Estamos luchando en las calles, y ahí sí se criminalizaba la protesta, las movilizaciones estudiantiles, las movilizaciones en el 23 de enero, sí, que si pedíamos agua, entonces nos respondían, eran con balas. Si pedíamos un presupuesto justo para la universidad, nos respondían con represión. Y en eso hay que nombrar el 27 de septiembre, el 27 de septiembre, 23 de septiembre creo que es la muerte de Sergio Rodríguez, sí, que marcó un momento
en esa represión cuando asesinan a Sergio Rodríguez, un habitante del 23 de enero, un trabajador de la universidad y estudiante de sociología de la Universidad Central, pidiendo un presupuesto justo. Tú no has visto aquí que en las movilizaciones hayan estudiantes que se hayan asesinado gente. Han ocurrido errores, pero en el marco de eso ha sido producto de la agresión de ellos en la calle, con bombas, con explosivos, asesinando, disparando. Crearon una guarimba entre el 2014 y 2017 que fueron formas insurreccionales que utilizaron para derrocar al proceso revolucionario, ¿no?, que se dio legítimamente por el voto de la mayoría. Son elementos que hay que tomar, y cuando uno observa el tema internacional, vemos en estos días sacando un comunicado de la coordinadora donde hablaban, o sea, hay más de 73.000 consumidores de droga en los Estados Unidos. Ha habido una cantidad de violación a los derechos humanos, tanto a los migrantes como a los mismos habitantes estadounidenses, al propio pueblo estadounidense, de agresiones de la policía, que las observamos a través de los policías cuando le están cayendo a palos. En estos días asesinaron a una señora que, bueno, no, era de ultraderecha y la mataron. Dejó 3 hijos, nada más porque estaba en desacuerdo con lo que está ocurriendo allá. No, el caso a un señor que acompañó en Minneapolis, que lo mataron también. Metieron 7 tiros a ese que tú estás nombrando, que estaba participando y colaborando con las protestas que se dan allá, en el marco de protestas que son legítimas. Entonces ellos con ese escenario, con una crisis enorme de desempleados que tiene, que pasan de millones, con una deuda de trillones externa, por supuesto que venían por el petróleo, por supuesto que no venían ni por cartel. Ya tú nos hablas, o sea, cuando tú haces una operación de descomiso, de ataque, tú dices, bueno, descomisamos tantos kilos. Cuando se ingresan aquí se llevaron fue al presidente, no se llevaron ni kilos, ni acabaron con las rutas de droga. Y Venezuela está certificada en ese marco por la misma ONU, una contradicción enorme, como un país que ha combatido el tema del narcotráfico. Entonces sigue siendo el elemento principal. Pero mira, Juan, el tema del petróleo. Ahí en ese tema, precisamente de la cuestión del tráfico de drogas y todo esto, hace 2 años, a principios de año, se dio una operación del mismo gobierno, de diputados, concejales, hace 2 años. Fue una operación que se dio, militantes, la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela, otros de otros partidos del Gran Polo Patriótico, vinculados a una operación grande de tráfico de drogas. Fueron presentados ante los medios de comunicación. El propio gobierno los agarró y los presentaron. A principios de año de 2025 se da otra operación, pero en esta oportunidad en el Zulia, específicamente en el Zulia, implicados alcaldes y a otros diputados también metidos en cuestión de narcotráfico. Y yo me pregunto, cuando te hago estos dos puntos, adiós, ¿no será que el narcotráfico penetró al Estado venezolano a estos niveles? Pues no estamos hablando de un militante de base del Partido Socialista Unido de Venezuela o del PPT o como uno de los Tupamaros, el partido Tupamaro, que agarraron un diputado que lo agarraron con 50 kilos de cocaína. Y en la Asamblea Nacional hicieron una cosa y le quitaron la inmunidad parlamentaria y todo lo demás. O sea, ¿no será que los niveles de infiltración de la Central de Inteligencia Americana, de la DEA, ya tocaron esos estamentos precisamente del Estado para poder justificar la operación que hicieron? Porque cuando tú me dices a mí, ya va, ok, yo estoy acusando a Nicolás Maduro de narcotraficante, bien, pero no, Nicolás Maduro no es narcotraficante. Bueno, pero ¿cómo es la cosa? Pero tengo entonces 9 diputados de la Asamblea Nacional con cargo de dirección política. Los agarro un año, después al siguiente año agarro concejales, agarro alcaldes y otros diputados más que están implicados. O sea, quiere decir que estamos metidos entonces en una trama de infiltración por parte de las agencias de inteligencia para poder justificar una operación. ¿Hasta dónde está infiltrado este gobierno? ¿Hasta dónde está infiltrado este proceso? Porque tenemos también un caso de un Tarek El Aizami que también está preso, que también está vinculado a estos grupos, que está preso por un caso de corrupción y todo lo demás. Bueno,
Algún día se conocerá esa historia, pero también estaba vinculado a estos grupos. ¿Hasta dónde, Juan, puede estar infiltrado el Estado venezolano, la dirección político-militar de este proceso? ¿Hasta dónde puede estar infiltrada? Mira, yo no tengo la bolita de manca, Luz, para decirte eso, pero no, te algunos elementos, hay algunos elementos, ¿no? Lo que te iba era eso. Uno no puede hacer una aseveración de esa naturaleza. Lo que sí podemos decir es que en el marco de estos años, y eso ese hecho que tú mencionas, hace 2 años fueron desmontados varios sectores vinculados al gobierno, pero fue el gobierno también se ocupó de eso, de golpear. Por supuesto que puede ser una política de penetración, o puede ser sectores torcidos que se meten en la política para poder mantener esa otra vida oculta que tienen con el tema del narcotráfico. Pero evidentemente también puede ser una política desde afuera de filtración y de trabajo que lleva tiempo. Acuérdate que cuando gana el presidente Chávez, el comandante Chávez, gana en las elecciones del 6 de diciembre del año 98, desde antes se hablaba de que ese triunfo era seguro. Y ya olvídate, porque eso tienen equipos que digamos, prevén la situación, la analizan y trabajan a tiempo completo en ver cómo hace para revertir ese triunfo que ya era evidente, y lo hacen los primeros años del proceso, con el golpe de Estado el 11 de abril del 2002, apenas habían ganado las elecciones el 6 de diciembre, y comenzaba todo un proceso y trataron de derrocar el proceso con eso. Evidentemente que los gringos son pragmáticos en ese sentido, pero trabajan todos los escenarios, y ese escenario que les dé oportunidad a ellos es el que hacen, pero paulativamente van trabajando todos esos escenarios, o sea, infiltrando gente, comprando gente con dinero, haciendo operaciones como pasan en la... ¿Cómo hicieron con San José? Con San José hicieron eso, con San José le crearon un monstruo de falsas informaciones, que tenía unidades de misiles, que tenía aquello, que tenía armas químicas, y a la final los mismos gringos reconocieron que no tenía nada, que era falso, que fue una justificación para agarrar e invadir. Lo dijeron ellos mismos después con todo el descaro del mundo. Clasifican todos los documentos, no te das cuenta de... Con Nicolás Maduro dicen que el cartel de los soles, y en una semana ellos mismos lo dijeron, el cartel de los soles no existe. El cartel, no, y no lo inventó Cabecemango, y no lo dijo Juan Contreras, lo dijo el propio Marco Rubio y Donald Trump, señores. Pero ve lo absurdo. Ellos hablan fíjate que el tren de Aragua ya no existe. Ya el tren de Aragua se acabó. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Pero ve eso. Ellos hablaron de una operación contra el narcotráfico, una cruzada contra el narcotráfico acá en América, y empiezan bloqueando las costas. Esa narrativa se cae en el mismo momento donde el señor Trump indulta a Juan Orlando Hernández, que era expresidente de Honduras, sí, que fue condenado por ellos mismos a 45 años de cárcel, y que por cierto su hermano está condenado a cadena perpetua, y se le da un indulto. Entonces tú dices, bueno, ahí se le cayó la narrativa. Lo segundo, cuando diseñan el plan, que era lo que te decía al principio, un plan de 3 fases. O sea, tú no viste que la rueda de prensa de ellos fue para hablar, bueno, en Venezuela la intervenimos, nos llamó el presidente Maduro y esto, descomisamos tantos kilos de cocaína, tantas cosas en drogas, yo no sé qué, acabamos con las rutas y eso. No, esa no fue la exposición que ellos dieron. Hemos secuestrado, y decían al presidente Maduro, se acabó la narrativa. Nunca hablaron del tema de las elecciones que las habían ganado el 28. Ese tampoco fue el argumento. No fue el argumento fue, hay que evitar el caos. Desde ahora en adelante, las empresas que se van a negociar en Venezuela con el petróleo son las empresas norteamericanas, y con Occidente, no a esto. Y se enmarca dentro del Colorado Trump, que en diciembre del 2025 ya había hablado de eso, evitar el tema de las migraciones en frontera, poner orden en el hemisferio, evitando que países como Irán, China y Rusia tengan comercialización aquí en América, ¿no? Entonces ahí ese colorario se pone a la orden de la doctrina Monroe, que es lo que ellos están enarbolando. Es decir, volvemos a la barbarie,
siguen considerando su patio trasero, y nosotros debemos obedecer lo que ellos decidan. Por eso digo, ¿dónde vienen las contradicciones? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia tiró una sentencia, y bajo esa sentencia es que está como presidenta encargada, no tiene ni se habló de tiempo, es decir, mientras esa falta temporal forzada esté, la presidenta batalla. Nosotros no tenemos por qué ir a un proceso electoral. Ahí se puede romper la luna de miel. Mientras tanto, por supuesto que el escenario cambió, estamos bajo presión con una pistola aquí, y a consecuencia de que tuvimos una derrota militar que está marcando la pauta de lo que está pasando políticamente con la presión que se está haciendo. Ahora, yo creo que bueno, hay que ganar tiempo, ese proceso. Hoy entendemos, por ejemplo, en el marco de la guerra que hay, y ahí sí hay una guerra entre Rusia y Ucrania, hay un proceso de negociación por debajo, se han sentado, han liberado inclusive presos de un lado y del otro lado. Entonces nosotros tenemos que entender que la política no se traduce de inmediato a la guerra. No, es la guerra, no. Hay un proceso de negociación, hacemos el mejor esfuerzo. Yo creo que la mejor postura de nosotros en este momento es mantener el tema de la unidad y mantener el gobierno, que se mantiene un gobierno revolucionario. Lo otro, ponernos a dividirnos porque se aprobaron la ley o no. Ya aprobaron la ley de hidrocarburos, o sea, ya no, eso ya es pasado. Además, no nos vamos a detener. Y además de eso, que ya las empresas norteamericanas estaban operando aquí desde hace rato. Y vamos Chevron tenía rato aquí en Venezuela, Halliburton tenía rato aquí en Venezuela. Así es, y entonces nos vamos a dividir. No, ahorita es un momento de unidad, es un momento de fortalecer el gobierno, es un momento de seguir en el marco, cabalgando en el marco del proceso que nos hemos dado en estos 26 años, pero tenemos que resistir. ¿Hay manera de resistir? Sí, una es esa ley, ese decreto que hizo el tribunal con Delcy. La otra es que el periodo presidencial que se estableció cuando votamos por la Constitución establece que el periodo son 6 años. Entonces no es un gobierno ilegal, no tenemos por qué ir a elecciones porque a ellos se les antoje. Y lo otro tiene que ver con el tema de la resistencia. Yo decía en estos días, cuando hablaba del tema de la resistencia, también el elemento cultural juega un papel. En estos 26 años, cuántas canciones, cuántos grupos han aparecido en escena, cuánta música. Ahorita hay una música, no sé si la tiene, que podemos finalizar con esa, que habla del 3 de febrero, que dice lloran en el barrio, y eso es hermosísima. Entonces ahí hay una resistencia, se siguen haciendo ahorita toda la música que se ha sacado en torno al secuestro del presidente Nicolás Maduro, y creo que hay elementos para seguir marchando y presionando para que rescatemos entonces al presidente Nicolás Maduro. Entonces tenemos, diría yo, en este momento, 5 grandes batallas que hay que dar. La primera, el tema de la soberanía, porque estamos entre soberanía y dependencia. Tenemos que ratificar la soberanía. La segunda tiene que ver con el rescate del presidente Nicolás Maduro y la diputada Silvia Flores, que es su esposa. El tercer elemento, estabilizar la economía. Por supuesto, tienen que haber sueldos dignos, tienen que haber pensiones dignas para nuestros ancianos, para nuestros adultos mayores. El cuarto elemento tiene que ver con ese que hablábamos de la estabilidad de Estado y gobierno. Y un quinto elemento tiene que ver el tema de la seguridad. Seguir fortaleciendo la unidad cívico-militar, entendiendo que eso está establecido bajo la Constitución Bolivariana de Venezuela en el artículo 326, con la corresponsabilidad, y mantener el control territorial en nuestros barrios, en nuestras zonas rurales, en nuestra fábrica, mantener la milicia, mantener los cuerpos combatientes para el tema de nuestra seguridad integral. Creo que son elementos fundamentales para avanzar, y ahí va acompañada la resistencia cultural, como te estoy diciendo, y creo que hay un tema también estelar en este año. Este año se cumplen los 200 años del Congreso Anfitriónico, que surgió como una medida para enfrentar al Imperio Español y al Imperio Europeo, al decadente Imperio Español, pero también
al naciente imperio norteamericano, ¿no? Porque ellos se plantea Bolívar crear una liga de naciones, es decir, articular las naciones latinoamericanas para enfrentar a ese imperio decadente y a este naciente imperio. Estamos en el marco de los 200 años, se cumplen 1826, cuando Bolívar hace ese llamado a la unidad y a construir una liga de naciones. Estamos en el 2026, se cumplen los 200 años, y en ese marco creo que hay que llamar a continentalizar la lucha, es decir, llamar a la unidad de los pueblos latinoamericanos. Así como los dignatarios crean pactos y se dan sus pactos de diplomáticos, nosotros tenemos que construir la diplomacia de nuestros pueblos. Y ahí nosotros tenemos una propuesta que hemos venido trabajando desde la coordinadora. Dice así: Agenda de Trabajo, Congreso Anfitriónico de Panamá 2026, Mesa 1, Geopolítica y Soberanía, el eje antiimperialista. Esta mesa se centra en la actualización de la defensa continental frente a las nuevas formas de intervención, análisis del bicentenario, balance histórico de la doctrina Monroe 1823-2026 y su vigencia en las sanciones económicas actuales. Desarrollo de un bloque de defensa común, propuesta para la cooperación de seguridad popular y defensa de la soberanía territorial. Multipolaridad, el papel de América Latina en el nuevo orden mundial y la relación de los BRICS y otros bloques emergentes. La mesa 2, economía para la emancipación. El objetivo es romper la dependencia del dólar y el sistema financiero tradicional. Nuestra arquitectura financiera, impulso de una moneda regional o sistema de compensación de pagos alternativos, soberanía de recursos, creación de la OPEP litio, defensa del petróleo y gestión soberana de los minerales estratégicos, comercio justo y popular, fomento de cadena de suministro entre movimientos sociales y empresas estatales recuperadas. Mesa número 3, ecología y bienes comunes, soberanía ambiental, defensa del agua y de la biodiversidad, protección de la Amazonía como patrimonio de los pueblos latinoamericanos, no del mercado del carbono. Transición energética popular, cómo pasar de las energías limpias sin caer en el extractivismo, verdad impuesta desde el norte. Mesa número 4, comunicación, cultura y educación, guerra de quinta generación y batalla de los relatos, red de medios comunitarios, articulación de una plataforma comunicacional continental para combatir la desinformación y el cerco mediático, educación de la descolonizadora, plan de estudio bolivariano que rescate la historia común y el pensamiento crítico latinoamericano, soberanía tecnológica, desarrollo del software libre y protección de datos frente al control del Big Tech estadounidense. Mesa 5, integración social y movimientos populares, la unidad desde las bases más allá de los gobiernos. Ya te lo mencionaba. Sí. Ciudadanía latinoamericana, propuesta para el libre tránsito de personas y derechos laborales comunes en la región. Agenda feminista y plurinacional, incorporación de las luchas de la mujer y los pueblos originarios en la construcción de la patria grande. Metodología sugerida: cada mesa de trabajo debe generar un documento de consenso de Panamá con 3 niveles de acción. Primero, la denuncia, señalamiento de las agresiones actuales, propuesta, solución a corto plazo y medio plazo, compromiso, tareas concretas de cada organización llevará a su territorio. Es decir, hay una ruta para contrarrestar este tema. ¿Me decías cómo? Bueno, aquí está una propuesta para resistir, está la resistencia cultural. Tenemos el reto de rescatar al presidente Nicolás Maduro, y creo que se hace también emergente o necesario la lucha por también traer a nuestro país a Ilis Ramírez Sánchez, así también, que es una deuda que tenemos. Y para culminar, también tenemos un reto. Tenemos que venderle el petróleo a Cuba. Cuba hoy es un punto de honor para los revolucionarios, para el campo popular latinoamericano, de la defensa también de Cuba como revolución que ha iluminado en estos 60 años todo este camino. Esos 32 compañeros que sembraron con su sangre la esperanza de la lucha que hay que continuar, debemos plasmarla ahí en la defensa de esa Cuba que ha iluminado América Latina, que fue a pelear a Cuito con navales en Angola, que defendió a todos los países latinoamericanos y que sigue dando una alta
cuota de sacrificio y de sangre para los procesos latinoamericanos. Bueno, señores, Juan, de verdad, mira, tienes una cantidad de mensajes aquí, chamo, pero mira, bueno, ¿será que tú le pasaste el mensaje a la gente que iba por muchas, mira, de Argentina, de Panamá, de Nueva York, por aquí anda William Camacaro, Ándale, saludo a William Camacaro. Aquí está un gentío conectado, pero de muchos países, oíste, de muchos países conectados en el programa de hoy. Te envían saludos de Colombia, que por cierto el programa de la próxima semana vamos a hablar de Colombia, porque estuve por allá por Tibú y por Catatumbo, por La Gabarra, la gente de La Gabarra nos atendieron bastante. Mira, allá estuve yo en una época. Te mandaron saludos. Sí, te mandaron saludos. O sea, te muestro unos amigos. Y bueno, mira, voy a despedir el programa de la mañana. Fue una clase histórico, social y sobre todo de una organización social. No el problema del partido, de los monos. De Juan. De Juan, que es uno que está ahí en la base social, que está ahí en la lucha al lado de la gente, escuchando los problemas de la gente, en el movimiento popular, que no viene de ahorita, que viene desde hace rato. De esos que se han mantenido firmes, a veces tenemos contradicciones en cosas, pero es un revolucionario, ¿ok? Este es un revolucionario. Y escuchemos a los revolucionarios, escuchemos a nuestros hermanos, escuchemos a las luchas del pueblo, escuchemos a la gente, es importante. La próxima semana, programa especial, Catatumbo, porque lo de Catatumbo está vinculado con Venezuela. Lo que está sucediendo en el Tibú está vinculado con Venezuela. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la situación que se viene, las elecciones en Colombia, las elecciones del Parlamento, y cómo la CIA está tratando de dividir al pacto histórico. Gracias a Pedro Méndez, que estuvo en el control de la cabina. Gracias a Carlos Lugo, a todo el equipo de coordinación de la emisora. Por ahí vamos a tener un programa especial desde la coordinadora, desde la radio El Son del 23. Vamos a hacer una conexión, Juan, para hablar con la gente de Ciudad Tiuna. Vamos a entrevistar a la gente de Ciudad Tiuna, los que vivieron el bombardeo. Pendiente de todo lo que se viene, pendiente de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de la coordinadora y de Juan Contreras? ¿Cuáles son? Dígale ahí, compañero. Coordinadora Simón Bolívar .23. Coordinadora Simón Bolívar .23. Coordinadora Simón Bolívar .23. Sigan a Coordinadora Simón Bolívar .23. Escuchen a la radio El Son de 23. Acuérdate tú en la mañana, Juan. De 7 a 9, lunes, miércoles, jueves, y los viernes de 9 a 11. Ajá, bueno. Pendiente y vista, nos vemos, que los angelitos los lleguen y suéltame una musiquita por ahí sabrosa. La del 3 de febrero. Y está bueno, claro. Estamos. La del 3 de enero. 3 de enero. 3 de enero. Nos hablamos. Listo.